Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en el Museo de Arte de San Juan, en la exhibición Arte, Imagen y Devoción, San Juan 500 años. Y me encuentro en compañía de Luis Moisés Pérez, director y curador del Museo de San Juan, que va a hacer un recorrido de la exhibición de estos 500 años, 3 puntos importantes en la historia de San Juan, cortesía del Museo de los Santos y Arte Nacional. Espero que lo disfruten. Muchas gracias al doctor José Guillermo Torres por visitar el Museo de San Juan y a todos los amigos del Museo de los Santos, que nos parece maravilloso poder recibirles hoy en esta exhibición que hemos preparado con motivo de los 500 años de la ciudad de San Juan. La exhibición se titula Arte, Imagen y Devoción, de San Juan 500 años, y recoge los 3 momentos que a nuestro juicio son los más significativos de la historia del arte sacro que ha tenido lugar en la isleta de San Juan. La muestra está dividida en 3 partes principales. Una primera parte dedicada a los plateros de San Juan, ya que el oficio de la orfebrería y de la platería son oficios de gran significación e importancia en la ciudad, al punto de que en el siglo XVIII contaba la ciudad con un gremio de plateros, lo que significa o es prueba de lo importante que fue entre los capitalinos el arte de la orfebrería. Mostramos obras del Tesoro de la Catedral Metropolitana de San Juan, que son obras que no se exhiben al público con mucha frecuencia y que gracias a la Iglesia Católica, al rector de la catedral, Padre Benjamín Pérez Cruz, gracias también al arzobispo metropolitano de la ciudad, Monseñor Roberto Octavio González Nieves, han tenido a bien el poder prestarnos estas obras para darlas a conocer a un público mayor. La exhibición cuenta con unas 40 obras en oro y plata pertenecientes al tesoro de la catedral desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, producidas en un 95% por orfebres y plateros locales, o ya podemos decir sanjuaneros. Nos encontramos en la primera parte de la exhibición. Luis, cuéntanos sobre esta sección de platería. Bien, pues tenemos la oportunidad de tener obras que van desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, realizadas en distintas técnicas. En esta vitrina podemos apreciar obras de plata dorada al fuego, una técnica tradicional. Todas las obras que están allí son realizadas en San Juan, exceptuando la custodia procesional y el pequeño hostiario, que ambas provienen de Sevilla. Al otro lado de la exhibición encontramos obras de gran interés por ser obras muy antiguas, entre ellas una preciosa cruz en plata calada con su base polilobular gótica y decoraciones renacentistas. Es una obra del siglo XVI y son parte de las obras más antiguas de la historia de la orfebrería hispanoamericana. También obras muy importantes son en el atril, estilo escurrialense del siglo XVII, que perteneció a don Íñigo de la Mota y Sarmiento, gobernador de Puerto Rico, y que lo donó como exvoto a la Catedral de San Juan. Otro atril, probablemente llevado a cabo por un platero dominico vinculado a la iglesia de Santo Tomás, hoy día iglesia de San José, y podemos ver el escudo de la orden dominica, un turiferario, un incensario también en plata calada, o una cruz manual. Son obras también del siglo XVII, testimonios de la producción en orfebrería, en plata, que tuvo lugar en San Juan para aquellos entonces. Las bandejas pues constituyen parte muy interesante del tesoro de la catedral. Tenemos 4 bandejas del siglo XVIII, 3 bandejas del siglo XVII de distintos periodos que pertenecieron a distintos obispos, y todas eran parte del rito de la misa del siglo XVIII. Tenemos estas de principios del siglo XVIII, del último tercio del siglo XVIII, estas ya que son más rococó, y aquellas muy clásicas del siglo XVII. En aquellos lugares en el centro es donde iría el aguamanil, donde se coloca el agua para el rito de la misa.
Obras de gran interés como la jarra del canónigo de la catedral, el doctor Juan de Rivafrecha, quien era amo de Tomás Campeche, padre de José Campeche y Jordán. Un portapaz, probablemente perteneció a la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, una cunita del niño Jesús, perteneciente a la iglesia de los franciscanos, toda ya propia de los motivos del rococó, con conchas, flores, motivos fitomórficos. Por aquí tenemos obras de gran interés, la escribanía del obispo, el doctor don Juan Alejo de Arismendi, está perfectamente historiada y se puede leer con total claridad. El señor obispo Arismendi, a su cabildo, en señal de gratitud, en 30 de octubre de 1804 en Puerto Rico, él dona al cabildo eclesiástico su escribanía, donde tendría entonces las tintas y las plumas con las que el obispo trabajaba su correspondencia. Otras obras que pertenecieron al obispo Arismendi o que estuvieron en uso de él por plateros significativos, como fue Manuel Mujica o Pedro Elías, quien prepara este relicario muy importante, originalmente de los mártires de Cardeña. Actualmente tienen la reliquia de San Valeriano y San Alberto Magno. Otros plateros estuvieron también por la ciudad de paso, y tal es el caso de don Vicente Furiati. Vicente Furiati preparó para distintas iglesias en la ciudad y en otros pueblos como fue Hormigueros. Aquí tenemos dos ejemplos extraordinarios de lo que serían los candeleros de los altares para dos iglesias importantes de San Juan, para la Catedral de San Juan y para la iglesia de los franciscanos, demolida a principios del siglo pasado. También tenemos obras que se conocen en la historia de la orfebrería como historicismo. Son obras que están hechas en el siglo XIX, pero remiten a obras antiguas, obras que venían en ilustraciones de grabados antiguos, y el neoclasicismo tiene toda esa vuelta por las formas clásicas, por las formas del Renacimiento, y en este caso tenemos una naveta preciosa y un puntero del maestro de ceremonias que corresponden a esa tendencia estilística de ir a buscar modelos antiguos para prepararlos en ese momento en el siglo XIX. Arriba tenemos dos aguamaniles, uno probablemente hecho en Sevilla. Uno toma el peso de ese aguamanil y pues vemos la cantidad de plata que hay, a diferencia de cuando vemos las piezas hechas en San Juan por plateros criollos, pues sabemos que la realidad económica y la realidad del material que está hecho en plata misma, pues son mucho más livianas. Pero son obras de igual manera de gran estilización y de gran belleza. Sucede con esa preciosa naveta del siglo XVIII, que es muy ligera, pero una pieza de formas ondulantes muy bella. Un manifestador probablemente hecho en conjunto entre los dos plateros importantes en aquel momento, Manuel Mujica y Pedro Elías. Hay obras también que son obras de importación directamente, como las del platero sevillano Virgilio, que son la corona de Nuestra Señora de las Fiebres y del Niño Jesús, y mostramos esta preciosa corona de espinas que don Arturo Dávila siempre señaló como de platero, o atribuyó al platero de la ciudad de San Juan del siglo XVII. La exhibición termina con estas ánforas crismeras que también ilustran un poco de lo que sería el fin de la platería o del arte de la platería en la ciudad. Ya esto trae las nuevas técnicas. Tanto Inglaterra como Barcelona son pioneros en la galvanoplastía o lo que será el sterling o el silver plate, y estas piezas tienen alma en cobre y entonces luego se adhiere la plata a través de un proceso parecido a la electrólisis. Por supuesto, esto no podía en los plateros tradicionales. Estas piezas están hechas en plata sólida. No podían competir con los precios de la plata industrial. Así que eventualmente los plateros profesionales y que tenían estos talleres tradicionales irán desapareciendo, y lo que tenemos en el siglo XX son básicamente los plateros populares, orfebrería popular, que se limitan a reparaciones
y se limitan a preparar los exvotos en plata que todavía en el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, fueron objetos de consumo importantes y como parte de la devoción en aquellos años. Nos encontramos en la segunda parte de la exhibición dedicada a José Campeche. Luis, cuéntanos acerca de don José Campeche. Pues una exhibición de arte sacro en la ciudad de San Juan, no puede faltar la figura de José Campeche y Jordán, quien fue parte del taller más importante de oficios dedicados a la pintura y al decorado. Como todos sabemos, José Campeche nace en San Juan en 1751, nace de un padre esclavo, Liberto, y de una mujer blanca de Islas Canarias, y entonces, por consecuencia, en la sociedad del siglo XVIII se entiende que Campeche es mulato. Dentro de aquella sociedad, para un mulato era sumamente difícil dedicarse a cualquier oficio, y básicamente los oficios eran vistos como viles en general. Eran oficios artesanales donde ellos podían pues despuntar porque la clase dominante de aquel momento no quería atender esos oficios considerados viles, por ser oficios manuales. Así que entonces Campeche tiene la oportunidad de nacer en un taller donde ya su padre se dedica al dorado, a la pintura, no con el mismo talento que José. Prontamente vamos a ver gran talento en el niño. Alejandro Tapia Rivera prepara su primera biografía y pues nos dice que desde niño era un muchacho muy talentoso que pintaba en las aceras de la ciudad de San Juan y todos los capitalinos pues pasaban y siempre tenían algo que decir. Hay también un componente en ese taller que es toda su familia. Tenemos a sus dos hermanos trabajando y a sus hermanas también. Campeche se convierte en el pintor de arte religioso más importante de la ciudad de San Juan y uno de los mejores retratistas de toda la América hispana del último tercio del siglo XVIII. Aquí tenemos precisamente dos retratos que pertenecieron a la Galería Episcopal del Palacio Arzobispal, el retrato de Fray Sebastián Lorenzo Pizarro y el retrato de don Francisco de la Cuerda, que nos hablan ya de esa destreza a la hora de poder retratar la fisonomía y el verismo de estos personajes. Las obras también son grandes documentos históricos que aportan como testimonios visuales. Vemos la orfebrería en los pectorales de los prelados, la biblioteca, al punto si nos acercamos vemos en el lomo de los libros los nombres exactos de las obras que el obispo tenía allí, los encajes, los muebles, en fin, son también ventanas a esa vida interior del San Juan del siglo XVIII y de principios del siglo XIX. La exhibición también hace un recogido de algunas obras destacables, de algunos de los momentos importantes de la obra de José Campeche y Jordán, obras previas a la visita del pintor madrileño Luis Paret de Alcázar, quien llega a la ciudad en 1775 y estará aquí hasta 1778. No hubiese habido forma de explicar el desarrollo pictórico de José Campeche sin la presencia del pintor madrileño en la ciudad, quien estaba aquí por estar desterrado. Luis Paret y Alcázar es sin duda la figura más importante del rococó español, la pintura española. Así que en estas obras en particular vemos esa maestría de Paret en la obra de José Campeche, los realces en blanco, en esas pinceladas nerviosas que dan esos efectos de telas ingrávidas, que las telas flotan. Todos los contornos después de la presencia de Luis Paret están esfumados, ya no son contornos acartonados. El atrevimiento del color, son los colores pasteles, la paleta borbónica, los rosados, los azules, los verdes pasteles, y vamos viendo ese desarrollo en la obra de José Campeche, que luego termina en el siglo XIX, donde lo vemos ya moviéndose hacia las formas del neoclasicismo, incorpora las columnas, incorpora los elementos propios del neoclasicismo, y en una obra como esta es la visión de San Francisco de Asís, también se conoce como la Porciúncula. Probablemente era el retablo, ocupaba la parte principal del retablo mayor
del presbiterio de la iglesia de los franciscanos. Y la obra es muy importante y significativa en muchos términos, pero por ejemplo, si vemos al pie de la base, en la excelente caligrafía, dice José Campeche lo inventó y lo pintó, año de 1804. Y es muy interesante que un pintor de principios del siglo XIX en América esté ya reclamando para sí la invención, más allá de la pintura. Recordemos que ya él tenía dentro de los libros que tenía, él manejaba la obra del Museo Pictórico y Escala Óptica de Antonio Palomino, que plantea los 3 estadios del pintor, lo que debe ser un pintor. El primer estadio es el pintor copista, que es simplemente aquel que se ciñe a la estampa, cuadricula, calca y lleva a la imagen. Luego está lo que Palomino llama el pintor aprovechado, que es aquel que sin variar los elementos esenciales de la composición que están en la estampa, los pasa y hace algunos ajustes sin alterar los ejes esenciales de la composición. Y el tercer estadio, o lo que se aspira de un gran pintor en ese momento, es el pintor inventor, que es aquel que entonces parte de una composición nueva. Campeche reclama aquí que elabora una composición nueva. Y en efecto, no hemos encontrado un solo grabado que pueda decir que Campeche lo tuvo. Claro, sin duda hay un montón de otros elementos que ya Campeche ha trabajado en otros lugares y ha tomado de aquí y de allá como funciona la cultura visual de su tiempo y nos da una composición totalmente nueva. Así que yo creo que ese testimonio es como ya estamos saliendo de un oficio y ya ve la pintura como un arte liberal, como un oficio de pintor, y como el pintor como alguien que tiene la capacidad de inventar algo nuevo y no simplemente ceñirse a la técnica tradicional y a la forma. Y yo creo que tener esa conciencia en Puerto Rico en el siglo XIX por un pintor hacen de José Campeche una figura sumamente interesante, porque en su condición y en su momento y en aquel momento histórico, tomar conciencia y reclamar para sí la invención es sumamente revolucionario, tomando en cuenta que estamos en la ciudad de San Juan en principios del siglo XIX, donde no hay gremio de pintores, donde no hay museos, donde no hay academia, sino que básicamente es él y su taller y los libros que pudo tener y la presencia, sin duda alguna, de gran significado que tuvo la figura de Luis Paredes Alcázar. Estamos en la tercera parte de la exhibición. A la verdad, Luis, que hemos aprendido muchísimas cosas contigo y las que nos faltan. Cuéntanos de esta tercera parte, ¿qué nos presentas aquí? Pues bien, al hacer un recorrido por lo más destacado de la historia del arte sacro en la isleta de San Juan, no podemos olvidar en el siglo XX a la figura del fray dominico holandés Arnaldo Marcolino Mas. Marcolino, aunque su obra todavía no es lo suficientemente comentada y consultada por los historiadores del arte ni por los críticos del arte, creemos que es una figura que hay que seguir revalorando. Además, que hace de San Juan un espacio como si fuese su propia casa. Los dominicos en los años 30, los dominicos holandeses, envían a un grupo de frailes a estudiar español en España, con la idea de venir a Puerto Rico y fundar una universidad, lo que será la Universidad Central de Bayamón, y volver a retomar aquellos espacios que habían tenido como espacios importantes en la ciudad. Recordarán que una de las primeras órdenes en llegar aquí con Alonso Manso, el primer obispo, fue la orden de los frailes dominicos, los frailes predicadores, quienes construyen lo que hoy día sería la iglesia San José, en aquel momento la iglesia Santo Tomás, el monasterio dominico, y que tenían una gran influencia en la ciudad y que eran partícipes de la historia y de la vida citadina del siglo XVI, XVII, XVIII hasta el siglo XIX, cuando entonces pierden su primacía en favor de la orden de los jesuitas. Así que en los años 30, los dominicos holandeses envían esa segunda reconquista de Puerto Rico, y dentro de estos frailes está Arnaldo Marcolino Mas, quien nace en Holanda en 1909 y muere en la Ciudad de México en 1981,
Y aquí monta dos talleres bien importantes. Si bien el taller de José Campeche estaba en la calle de la Cruz con San Sebastián, el taller de Marcolino Mas en el Palacio Arzobispal, que luego también llamó Taller Campeche en honor a José Campeche, estaba en la calle San Sebastián con la calle del Cristo. Tiene ese taller allí y abre otro taller bajo la dirección del Instituto de Cultura Puertorriqueña del doctor Ricardo Alegría Gallardo. Le encomienda a Marcolino Mas que funde el taller de vitrales y lo llama el taller Campeche. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que le vinculan con José Campeche. Marcolino es un fraile dominico. Campeche y toda su familia son terciarios de la Orden de los Dominicos. Campeche toca la flauta y el oboe. Marcolino Mas también toca la flauta y es oboísta. Así que hay unos vínculos y él rápidamente se siente identificado con esta figura y aporta grandemente también en el rescate de su memoria en aquellos años 40-50. Cultivó el vitral como gran vitralista que fue, había estudiado con grandes maestros del vitral en los Estados Unidos, pero sin duda se obsesiona con la técnica de la opalina, una técnica medieval que él siguió cultivando y trabajando, y creo yo que es de los únicos que trabajan la opalina en este lado del mundo. Por lo general, la vidriera o el vitral translúcido es lo que se conoce, pero este cristal opaco de donde viene opalina, sobre el cual se aplican esmaltes y óxidos, va al horno a 1000 grados, no transluce, sino que va sobre un soporte. Pero de igual manera, al ser cristal, el color vibra con un poder maravilloso y también se pueden lograr con los esmaltes y los óxidos profundidades, tonalidades de cómo el brillo se da y producir obras de esta calidad. Esta obra en particular es una obra realizada en el año de 1979, es un tríptico, son 3 partes. Se conoce como la herencia de Santo Tomás de Aquino, el doctor Angélico, autor de la Suma Teológica, una obra fundamental y un estudioso dominico fundamental para la orden de los dominicos. Es una obra muy autobiográfica en muchos sentidos. Aquí vemos la presencia de San Agustín con su madre Santa Mónica y el rosario, Aristóteles, que es tan importante dentro del pensamiento tomista. Vemos los 4 escudos, que todos son escudos que hacen referencia a Marcolino. Primero el escudo de Holanda, pues no solo él, sino todos estos frailes que llegan de Holanda, es su primer blasón, de donde primero salen. Y luego entonces el escudo en blanco y negro de la flor de lis, en puntas de flor de lis, de la Orden de los Dominicos. Luego la cruz ansanta, la cruz de la Universidad Central de Bayamón, porque son fundadores de la Universidad Central de Bayamón, y finalmente el escudo del Cordero echado sobre el libro de los 7 sellos con la F y la I de Fernando Isabel, que básicamente remite al escudo de Puerto Rico. Así que son, por así decir, sus lealtades, sus blasones, sus empresas en las cuales están metidos. Siguiendo la tradición antigua de retratarse a sí mismo, vemos aquí el autorretrato de Arnaldo Marcolino Mas junto con algunos amigos de sus órdenes. La exhibición tiene obras que pertenecen a los padres dominicos en Bayamón, custodiada por la Universidad Central de Bayamón. Tenemos obras del oratorio privado del gobernador en Santa Catalina, en la Fortaleza. Tenemos obras de colecciones privadas, principalmente opalinas, también hay cerámica esmaltada, pero creemos que debemos seguir estudiando la obra de este artista, poco conocido, aunque hay mucha obra en distintos edificios y en colecciones privadas. Creemos que es un artista de gran valía que estuvo en Puerto Rico haciendo una labor extraordinaria, fue maestro también de grandes artistas, entre ellos Augusto Marín, discípulos de ese calibre, que sin lugar a dudas, sin la figura de Marcolino Mas en la ciudad no hubiese sido posible. Marcolino, su historia como artista no termina con la ciudad ni con los dominicos, sino él termina en México, donde luego entonces trabaja la pintura al óleo. En fin, es una figura extraordinaria.
Así que les invitamos a que puedan venir a apreciar estos 3 momentos de la historia del arte sacro en la isleta de San Juan. No todo el tiempo tenemos la oportunidad de presentar este tipo de muestra, y con motivo de los 500 años de la fundación de la ciudad, creemos que es el momento para ello. Así que están todos cordialmente invitados, que los amigos del Museo de los Santos también nos visiten y que puedan entonces apreciar estas obras de primera mano. Creemos que es una oportunidad única. Además, el museo es libre de costo, así que eso es otro gran incentivo en estos momentos, cuando estemos por la ciudad buscando algo que hacer y disfrutar, pues sabemos que siempre tenemos exhibiciones aquí en el museo. Pues Luis, el Museo de los Santos agradece tu interés y la magnífica aportación que has hecho aquí a la ciudad de San Juan. Una exhibición muy bien cuidada, muy bonita. Exhortamos a todas las personas a que vengan por acá. Nada, pues felicitarte por un gran trabajo y sabemos que requiere mucho esfuerzo. Pues muchas gracias por la visita y por tus palabras, y sabes que cuentas desde el Museo de San Juan con un gran apoyo para todos los buenos amigos del Museo de los Santos, que tienen un gran proyecto de museología allí en Santurce. Así que les deseamos el mejor de los éxitos. Muy bien, muchas gracias.